El caso del estrangulador solitario, el estrangulador que desapareció sin dejar rastro. Hace unos meses encontré una vieja nota de periódico amarillenta. Hablaba de un estrangulador serial que había aterrorizado la Ciudad de México en 1970. Lo extraño no era que hubiera desvivido a 15 personas. Lo extraño era que casi nadie parecía recordarlo. Si les preguntara cuál es el estrangulador serial más famoso de México, seguramente muchos mencionarían a algún criminal moderno. Pero existe un caso mucho más antiguo. Un caso tan extraño que parece sacado de una novela negra. Un estrangulador que mató durante meses en pleno centro de la Ciudad de México. Un estrangulador que dejó una larga lista de víctimas. Un estrangulador que fue visto por decenas de personas. Y aún así, nunca fue atrapado. Lo llamaron el estrangulador solitario. La primera vez que escuché ese nombre pensé que era una exageración periodística. Pero mientras más investigaba, más inquietante se volvía la historia. Porque no estamos hablando solamente de un estrangulador serial. Estamos hablando de un estrangulador serial que probablemente se aprovechó de los prejuicios de toda una época para desaparecer. Y quizá por eso logró escapar. Todo comenzó una noche de octubre de 1969. México acababa de dejar atrás la década de los 60. El país intentaba proyectar una imagen moderna. Las Olimpiadas de 1968 habían terminado. El Mundial de Fútbol estaba a punto de llegar. Las autoridades querían mostrar una capital ordenada y progresista. Pero detrás de esa imagen existía otra ciudad. Una ciudad que rara vez aparecía en las postales. Una ciudad de hoteles baratos. Vecindades. Cantinas. Calles oscuras. Y secretos. Muchos secretos. En el centro histórico existían decenas de hoteles de paso. Algunos cobraban por noche. Otros por horas. La discreción era parte del negocio. Los recepcionistas hacían preguntas mínimas. Los huéspedes pagaban en efectivo. Y nadie quería saber demasiado sobre nadie. Era el lugar perfecto para un estrangulador. Aquella noche apareció el primer cadáver. Al principio nadie creyó que se tratara de un homicidio. El hombre fue encontrado sin signos vitales en una habitación. No había señales evidentes de lucha. No había heridas de arma blanca. No había disparos. No había líquido hemático. Algunos pensaron en un accidente. Otros en una muerte natural. Pero cuando el médico examinó el cuerpo encontró algo inquietante. Marcas alrededor del cuello. Había sido estrangulado. La investigación comenzó lentamente. Demasiado lentamente. Porque la víctima había sido encontrada en circunstancias que las autoridades preferían no discutir públicamente. Y ese detalle terminaría convirtiéndose en el mayor aliado del estrangulador. Durante meses ocurrió lo mismo una y otra vez. Los cadáveres aparecían en habitaciones de hotel. A veces en cuartos rentados. A veces en apartamentos. Siempre hombres. Siempre estrangulados. Siempre solos. Y casi siempre después de haber sido vistos con el mismo individuo. Las víctimas eran diferentes entre sí. Algunas tenían poco más de 20 años. Otras superaban los 70. Había obreros. Empleados. Profesionistas. Incluso militares. No existía un patrón económico. No existía un patrón social. No existía una conexión aparente. La única constante era el estrangulador. Y poco a poco comenzaron a aparecer testigos. Un recepcionista recordaba a un joven alto. Otro mencionaba a un hombre moreno. Una camarera hablaba de alguien bien vestido. Un empleado de hotel recordaba un cabello largo que llamaba la atención. Por separado, las descripciones parecían inútiles. Pero juntas comenzaron a formar una imagen. Un hombre de aproximadamente 25 años. Alto. Delgado. Nariz afilada. Aspecto limpio. Cabello largo para los estándares de la época. Nada particularmente llamativo.
Nada que hiciera pensar en un estrangulador serial. Precisamente por eso resultaba tan peligroso. Podía mezclarse con la multitud. Podía caminar entre cientos de personas sin llamar la atención. Podía entrar y salir de hoteles sin levantar sospechas. Y eso era exactamente lo que hacía. Mientras leía las viejas notas periodísticas encontré algo que me llamó mucho la atención. La policía parecía más interesada en las circunstancias personales de las víctimas que en encontrar al estrangulador. Muchas investigaciones se desviaban hacia preguntas irrelevantes. ¿Por qué estaban en ese hotel? ¿Con quién se reunían? ¿Qué hacían ahí? Las víctimas terminaban siendo examinadas con más dureza que el propio criminal. Y eso ocurrió porque muchos de los hombres asesinados pertenecían a un sector profundamente discriminado en aquella época. La homosexualidad no solo era mal vista. Era perseguida socialmente. Ridiculizada. Criminalizada de manera informal. Por eso muchos encuentros ocurrían en secreto. Por eso los hoteles del centro se convirtieron en escenarios frecuentes. Y por eso las autoridades parecían poco interesadas en profundizar demasiado. Era más sencillo ignorar el problema. Pero el problema seguía creciendo. Cada nuevo cadáver aumentaba la presión. Cada nuevo asesinato demostraba que existía un patrón. Cada nueva víctima confirmaba que había alguien cazando hombres en el corazón de la ciudad. Entonces ocurrió algo que cambió la investigación. Un recepcionista recordó un automóvil. No era un detalle cualquiera. Era un Ford Falcon. En aquella época no era precisamente un vehículo común para alguien de escasos recursos. El dato comenzó a repetirse. Otro testigo mencionó el mismo modelo. Luego otro. Y otro más. De pronto los investigadores tenían algo concreto. Un sospechoso masculino. Joven. Y posiblemente propietario de un Ford Falcon. Parecía un avance enorme. Pero en realidad no era suficiente. La Ciudad de México ya era gigantesca. Miles de personas coincidían con esa descripción. Y el estrangulador parecía saber exactamente cómo evitar dejar evidencia. No existían cámaras. No existían bases de datos modernas. No existían perfiles genéticos. Todo dependía de la memoria humana. Y la memoria humana suele fallar. Mientras tanto, el estrangulador continuaba actuando. Lo más aterrador era la tranquilidad con la que parecía moverse. No cambiaba radicalmente su método. No huía del centro histórico. No desaparecía durante largos periodos. Seguía cazando. Como si estuviera convencido de que nadie podría detenerlo. Y quizás tenía razón. Porque incluso cuando los periódicos comenzaron a hablar del caso, las investigaciones avanzaban desesperadamente lento. Los reporteros empezaron a bautizarlo con distintos nombres. Algunos lo llamaban el estrangulador de los hoteles. Otros preferían el estrangulador. Finalmente terminaría imponiéndose el apodo que hoy conocemos. El estrangulador solitario. Un nombre que parecía describir perfectamente la escena de cada crimen. Un hombre. Una habitación. Una víctima. Y silencio. Mucho silencio. Porque una vez terminado el asesinato, el criminal desaparecía sin dejar prácticamente nada detrás. Sin huellas útiles. Sin testigos directos. Sin arma identificable. Sin explicación. Solo un cadáver. Y una pregunta. ¿Quién era realmente? Lo más inquietante de todo era que algunos investigadores comenzaron a sospechar que el estrangulador utilizaba identidades falsas. Nombres distintos. Historias distintas. Versiones distintas de sí mismo. Dependiendo de con quién hablara. Era como perseguir un fantasma. Y cada vez que la policía creía acercarse, el rastro desaparecía. Mes tras mes. Cadáver tras cadáver. La ciudad comenzó a darse cuenta de que enfrentaba algo inusual. No era un ladrón. No era un estrangulador impulsivo. No era una pelea de cantina. Era alguien que seleccionaba víctimas.
Alguien que planeaba. Alguien que repetía un ritual. Y eso significaba algo mucho peor. Significaba que probablemente volvería a matar. Y lo hizo. Una y otra vez. Hasta llegar al caso que finalmente convertiría al estrangulador solitario en una leyenda criminal. La pérdida de un teniente coronel. Un hombre respetado. Un militar. Alguien imposible de ignorar. Y cuando ese cadáver apareció en el Hotel York, el 5 de mayo de 1970, incluso las autoridades tuvieron que admitir una realidad incómoda. El estrangulador seguía libre. Y nadie tenía idea de dónde encontrarlo. El hombre del Ford Falcon, la cacería más grande que fracasó en la Ciudad de México. Después de leer decenas de notas viejas sobre el estrangulador solitario, hubo algo que comenzó a obsesionarme. No era la cantidad de víctimas. No era la brutalidad de los hechos violentos. Ni siquiera era el hecho de que jamás lo atraparan. Lo que realmente me inquietaba era otra cosa. ¿Cómo pudo matar tantas veces en una de las ciudades más grandes del mundo sin que nadie lograra identificarlo? Entre finales de 1969 y principios de 1970, la policía ya sabía que enfrentaba a un estrangulador serial. Quizá no utilizaban todavía ese término con la frecuencia actual. Pero entendían perfectamente que existía un patrón. Un mismo método. Un mismo tipo de escenario. Y probablemente el mismo responsable. Sin embargo, parecía que cada avance terminaba convirtiéndose en un callejón sin salida. Mientras investigaba encontré una frase repetida en varias reconstrucciones históricas del caso. Todos parecían haberlo visto, pero nadie sabía quién era. Esa frase resume perfectamente el misterio. Porque el estrangulador solitario no era invisible. Al contrario. Era visto constantemente. Recepcionistas. Botones. Camareras. Administradores. Vecinos. Clientes de cafeterías. Taxistas. Muchísimas personas aseguraban haber estado cerca de él. Lo habían saludado. Le habían entregado llaves. Le habían cobrado habitaciones. Le habían abierto puertas. Pero cuando llegaba el momento de describirlo, todo se volvía confuso. Era alto. No tan alto. Moreno. Moreno claro. Cabello largo. Cabello ondulado. Vestía elegante. Vestía normal. Era como intentar reconstruir el rostro de alguien que cambia ligeramente cada vez que aparece. Y quizá eso era exactamente lo que hacía. Porque algunos investigadores de la época comenzaron a sospechar que el estrangulador poseía una habilidad que suele aparecer en muchos criminales seriales. Sabía adaptarse. Sabía leer a las personas. Sabía convertirse en aquello que la víctima esperaba encontrar. En otras palabras, era encantador cuando necesitaba ser encantador. Educado cuando necesitaba ser educado. Discreto cuando necesitaba ser discreto. Eso explicaría por qué tantos hombres accedían a acompañarlo. Y también explicaría por qué nadie parecía sospechar de él. En las fotografías del centro histórico tomadas durante esos años puede verse una ciudad muy distinta a la actual. Las calles están llenas de automóviles enormes. Los anuncios luminosos dominan algunas avenidas. Los hoteles económicos abundan alrededor de las zonas más transitadas. Y entre miles de personas caminando por las banquetas, el estrangulador se mezclaba perfectamente. Nadie imaginaba que aquel hombre aparentemente normal terminaría convirtiéndose en uno de los criminales más escurridizos de la historia mexicana. La policía intentó construir un perfil. No era algo tan sofisticado como los perfiles criminales modernos. Pero sí representaba un esfuerzo por encontrar puntos en común. La conclusión fue inquietante. Creían que el estrangulador era inteligente, metódico, paciente. Y posiblemente acostumbrado a moverse dentro de ambientes donde la discreción era esencial. Algunas teorías incluso sugerían que podría haber trabajado como acompañante masculino o sexo servidor. No porque existieran pruebas concluyentes.
sino porque parecía conocer perfectamente los lugares donde podía encontrar víctimas sin levantar sospechas. Además, parecía comprender muy bien cómo funcionaban los hoteles. Cómo registrarse. Cómo evitar preguntas. Cómo desaparecer rápidamente. Aquello hizo que la investigación se expandiera. Los agentes comenzaron a visitar hoteles uno tras otro. Entrevistaban empleados. Mostraban retratos hablados. Revisaban registros. Buscaban nombres repetidos. Direcciones falsas. Firmas sospechosas. Pero el estrangulador parecía un paso adelante. Muchos registros contenían nombres que después resultaban inexistentes. Direcciones inventadas. Datos imposibles de verificar. Era como si hubiera planeado todo desde el principio. Y entonces apareció el Ford Falcon. Durante un tiempo, los investigadores creyeron que aquel automóvil sería la clave. Varias personas afirmaban haber visto a algunas víctimas subir al vehículo. Otras recordaban al sospechoso estacionándolo cerca de hoteles. No era una prueba definitiva. Pero era el indicio más concreto que tenían. Imaginemos la situación. Estamos en 1970. No existen computadoras modernas. No existe reconocimiento facial. No existe Internet. Las bases de datos son limitadas. La única opción consiste en revisar documentos físicos. Miles y miles de documentos físicos. Propietarios. Licencias. Registros vehiculares. Y aún así, el resultado fue decepcionante. Había demasiados Falcón. Demasiados conductores. Demasiadas posibilidades. El automóvil se convirtió en otro callejón sin salida. Mientras tanto, los hechos violentos continuaban. Lo más extraño era que las víctimas parecían pertenecer a mundos completamente distintos. Un empleado bancario. Un profesor universitario. Un obrero. Un jubilado. Un militar. A simple vista no compartían prácticamente nada. Y eso confundía a los investigadores. Normalmente los estranguladores seriales desarrollan preferencias muy específicas. Edad. Aspecto físico. Profesión. Características particulares. Pero aquí no parecía existir nada de eso. Hasta que algunos investigadores comenzaron a mirar el problema desde otro ángulo. Quizá la selección no dependía de quiénes eran las víctimas. Quizá dependía de dónde estaban. ¿Y con quién estaban? Esa idea cambió por completo la perspectiva. Porque significaba que el estrangulador no estaba buscando individuos concretos. Estaba buscando oportunidades. Personas vulnerables. Personas que difícilmente denunciarían encuentros privados. Personas que preferían mantener ciertos aspectos de su vida en secreto. De repente todo empezó a encajar. Y también comenzó a hacerse evidente algo mucho más incómodo. La sociedad estaba ayudando involuntariamente al estrangulador. No porque lo protegiera directamente, sino porque el miedo al escándalo mantenía muchos silencios. Algunas personas evitaban declarar. Otras minimizaban lo que habían visto. Otras simplemente preferían no involucrarse. Cada silencio era una ventaja para el criminal. Cada omisión le regalaba tiempo. Y el tiempo era exactamente lo que necesitaba. Mientras leía testimonios de la época encontré descripciones escalofriantes. No por lo violentas, sino por lo normales. Algunos testigos recordaban conversaciones triviales. Un saludo. Una sonrisa. Una petición de habitación. Nada extraño. Nada amenazante. Nada que hiciera sonar alarmas. Eso significa que el estrangulador no inspiraba miedo al principio. Inspiraba confianza. Y probablemente esa era su arma más peligrosa. Mucho más que cualquier cinturón o cuerda. La capacidad de generar confianza. Porque una vez que una víctima cerraba la puerta de una habitación junto a él, todo cambiaba. Entonces aparecía el verdadero depredador. Un hombre físicamente fuerte. Lo bastante fuerte para dominar adultos.
Lo bastante fuerte para estrangular sin necesidad de armas de fuego. Lo bastante fuerte para matar en silencio. Y después marcharse tranquilamente. La pregunta que comenzó a obsesionar a la policía era simple. ¿Por qué estrangular? Un arma de fuego habría sido más rápida. Un cuchillo más sencillo. Pero él elegía el contacto directo. Elegía sentir la resistencia de la víctima. Elegía permanecer allí durante largos segundos. Quizá minutos. Hasta que la vida desaparecía. Los criminólogos modernos consideran que el estrangulamiento suele implicar una enorme necesidad de control. Es un acto profundamente personal. Mucho más cercano. Mucho más íntimo. Mucho más perturbador. Y eso sugería que los hechos violentos no eran simples robos. Había algo psicológico detrás. Algo que iba más allá del beneficio económico. Algo que probablemente jamás llegaremos a conocer. A principios de 1970 la presión mediática empezó a crecer. Los periódicos hablaban del caso cada vez con mayor frecuencia. Algunos reporteros criticaban la lentitud policial. Otros exageraban detalles para vender ejemplares. Pero el resultado era el mismo. La población comenzaba a sentir miedo. Y el nombre del estrangulador solitario empezaba a convertirse en leyenda. Lo curioso es que las leyendas suelen exagerar a los monstruos. En este caso ocurrió lo contrario. La realidad parecía incluso peor. Porque las leyendas normalmente terminan con una captura. Con una confesión. Con una explicación. Aquí no había nada de eso. Solo más preguntas. Y entonces llegó mayo de 1970. El mes que cambiaría todo. La víctima se llamaba Benedicto Basilio Mena. Teniente coronel. Militar. Hombre respetado. Cuando apareció sin signos vitales en el Hotel York, el caso explotó. De pronto ya no podía ser ignorado. Ya no podía minimizarse. Ya no podía ocultarse entre páginas interiores de periódicos. La noticia ocupó titulares. La presión aumentó. Las autoridades prometieron resultados. Los investigadores intensificaron la búsqueda. Pero el estrangulador tenía otros planes. Porque aquel crimen no marcaría el inicio de su caída. Marcaría el inicio de su desaparición. Después de Benedicto Basilio Mena, el estrangulador solitario pareció evaporarse. Sin arresto. Sin explicación. Sin despedida. Como si jamás hubiera existido. Y eso fue precisamente lo que volvió el caso aún más aterrador. Porque un estrangulador capturado deja respuestas. Un estrangulador desaparecido deja fantasmas. Y el fantasma del estrangulador solitario sigue caminando por las viejas calles del centro histórico hasta el día de hoy. El último asesinato, la desaparición del estrangulador solitario y las teorías que aún sobreviven. Si esta historia fuera una película, aquí sería donde la policía finalmente atraparía al estrangulador. Encontrarían una pista olvidada. Un testigo recordaría un detalle crucial. Un detective conectaría todas las piezas. Y el caso terminaría con una confesión. Pero la realidad rara vez funciona así. Y el caso del estrangulador solitario es la prueba perfecta. Porque cuando parecía que la policía estaba más cerca que nunca, el estrangulador simplemente desapareció. Sin explicación. Sin despedirse. Sin volver a matar. O al menos sin volver a matar de una forma que pudiera relacionarse con él. Y eso es precisamente lo que vuelve este caso tan perturbador. La historia no termina con respuestas. Termina con un vacío. Todo comenzó a finales de abril de 1970. Para entonces el estrangulador ya había logrado algo extraordinario. No en el buen sentido. Había conseguido sobrevivir durante meses bajo el radar de las autoridades. 15 víctimas. Decenas de testigos. Portadas de periódicos. Y aún así seguía libre. Los investigadores estaban frustrados. La prensa comenzaba a perder la paciencia. Y la opinión pública empezaba a preguntarse si la policía realmente sabía lo que estaba haciendo.
Entonces ocurrió el crimen que cambiaría todo. La víctima era distinta. No por la forma en que murió, sino por quién era. Su nombre era Benedicto Basilio Mena. Teniente coronel. Militar. Hombre respetado. Con una trayectoria que lo colocaba muy lejos de la imagen que las autoridades habían intentado asociar discretamente con algunas víctimas anteriores. Cuando apareció sin signos vitales en una habitación del Hotel York, la noticia fue imposible de ignorar. De pronto el caso dejó de ser un asunto relegado a las páginas interiores de los periódicos. Ahora ocupaba titulares. Ahora llegaba a despachos importantes. Ahora generaba preguntas incómodas. Porque si un teniente coronel podía convertirse en víctima, entonces nadie estaba completamente a salvo. Los investigadores acudieron rápidamente al hotel. La escena les resultó dolorosamente familiar. Demasiado familiar. Otra habitación cerrada. Otro cadáver. Otra marca alrededor del cuello. Otro asesinato silencioso. Otra firma del estrangulador solitario. Y otra vez prácticamente ninguna pista. Imagino la frustración que debieron sentir. Meses de trabajo. Meses de entrevistas. Meses de persecución. Y el estrangulador seguía burlándose de ellos. Lo más inquietante era que parecía actuar con absoluta confianza. Como si estuviera convencido de que jamás sería atrapado. Y quizá tenía razones para creerlo. Porque incluso en ese momento la investigación continuaba enfrentando enormes obstáculos. Muchos registros eran incompletos. Muchos testigos recordaban detalles contradictorios. Y gran parte de la evidencia dependía únicamente de recuerdos humanos. No existían cámaras de seguridad. No existían bases de datos digitales. No existía ADN forense. Los investigadores estaban intentando atrapar a un fantasma utilizando herramientas del siglo pasado. Y el fantasma era inteligente. Después del asesinato de Basilio Mena ocurrió algo inesperado. Los crímenes se detuvieron. Simplemente se detuvieron. Sin transición. Sin disminución gradual. Sin errores. Sin arrestos. Sin cadáveres nuevos. Nada. El silencio. Y ese silencio generó una nueva pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué un estrangulador serial que parecía sentirse cómodo matando de repente desapareció? Esa pregunta ha perseguido a investigadores, periodistas y aficionados al true crime durante más de medio siglo. Y hasta hoy nadie tiene una respuesta definitiva. Sin embargo, existen varias teorías. Algunas son plausibles. Otras parecen sacadas de una novela. Pero todas intentan llenar el enorme vacío que dejó el caso. La primera teoría es la más sencilla. El estrangulador murió. Puede sonar anticlimático. Pero ocurre más veces de las que imaginamos. Muchos estranguladores seriales desaparecen porque fallecen en accidentes. Enfermedades. Peleas. Suicidios. O cualquier circunstancia completamente ajena a sus crímenes. Si el estrangulador solitario murió poco después de mayo de 1970, eso explicaría perfectamente el abrupto final de los hechos violentos. El problema es que no existe ninguna evidencia que lo confirme. Y un misterio sin pruebas sigue siendo un misterio. La segunda teoría es que abandonó la Ciudad de México. Esta hipótesis resulta bastante popular. La capital era enorme. Pero México también lo es. Si decidió mudarse a otro estado, la investigación habría perdido prácticamente cualquier posibilidad de seguirle la pista. Especialmente en una época donde la coordinación entre corporaciones policiales era limitada. Lo inquietante es que, si esto ocurrió, quizá continuó matando en otro lugar. Bajo otro nombre. Con otro patrón. Y jamás fue relacionado con los crímenes del Distrito Federal. Es una posibilidad aterradora. Porque significaría que la historia que conocemos solo representa el principio. No el final. La tercera teoría es todavía más inquietante. Algunos investigadores creen que el asesinato de Basilio Mena pudo haber asustado al criminal.
No por remordimiento, sino por cálculo. Matar a obreros o empleados bancarios generaba atención limitada. Pero matar a un teniente coronel era diferente. Mucho más diferente. Podía atraer recursos. Presión política. Investigaciones más profundas. Quizá comprendió que el riesgo había aumentado demasiado. Quizá entendió que la siguiente víctima podía conducirlo directamente a prisión. Y decidió retirarse. Si esta teoría es correcta, significa que el estrangulador solitario fue uno de los pocos estranguladores seriales capaces de detenerse voluntariamente. Algo extremadamente raro. Pero no imposible. Luego existe una cuarta teoría. La más oscura de todas. Y probablemente la más polémica. Algunas personas creen que el estrangulador fue identificado. Pero jamás procesado públicamente. No existe evidencia sólida para sostenerlo. Sin embargo, la teoría persiste porque muchos documentos desaparecieron con el paso de las décadas. Algunos expedientes se extraviaron. Otros quedaron incompletos. Otros simplemente dejaron de mencionarse. Esto alimentó especulaciones sobre posibles encubrimientos. Personalmente no encontré nada que respalde esa idea. Pero entiendo por qué sigue viva. Cuando un caso permanece sin resolver durante tanto tiempo, la imaginación suele ocupar los espacios vacíos. Y en este caso existen demasiados espacios vacíos. Mientras continuaba investigando encontré algo aún más interesante. La verdadera historia quizá no sea la del estrangulador. Quizá sea la de sus víctimas. Porque durante años fueron reducidas a simples números. Víctima 1. Víctima 2. Víctima 3. Como si sus vidas importaran menos que el misterio del criminal. Y eso es profundamente injusto. Cada una de esas personas tenía una historia. Una familia. Amigos. Sueños. Problemas. Esperanzas. Algunas vivían en secreto aspectos fundamentales de su identidad. Otras simplemente se encontraban en el lugar equivocado. Pero todas compartieron el mismo destino. Y durante mucho tiempo la sociedad pareció más interesada en juzgarlas que en encontrar a quien las asesinó. Ese detalle me parece fundamental para entender el caso. Porque el estrangulador solitario no actuó únicamente gracias a su inteligencia. También se benefició de los prejuicios de su época. Se movió en espacios donde muchas personas preferían guardar silencio. Espacios donde las víctimas rara vez recibían la misma atención que otras. Espacios donde la vergüenza podía ser tan poderosa como el miedo. Y eso le otorgó una ventaja enorme. Tal vez la ventaja más importante de todas. Con el paso de los años, el caso fue desapareciendo lentamente de la memoria colectiva. Nuevos crímenes ocuparon los titulares. Nuevos escándalos capturaron la atención pública. Nuevas tragedias reemplazaron a las antiguas. Así funciona la historia. Pero algunos investigadores siguieron recordándolo. Algunos periodistas siguieron escribiendo sobre él. Y algunos curiosos, como yo, seguimos tropezando con su nombre décadas después. Porque existen misterios que se niegan a morir. Y este es uno de ellos. A veces imagino al estrangulador solitario caminando por alguna calle cualquiera en 1970. Tomando un café. Leyendo un periódico. Escuchando en la radio las noticias sobre sí mismo. Observando cómo la policía intentaba encontrarlo. Y preguntándose cuánto tiempo más podría continuar. Quizá sintió miedo. Quizá orgullo. Quizá ambas cosas. Nunca lo sabremos. Lo único seguro es que logró algo que muy pocos estranguladores seriales consiguen. Desaparecer completamente. Sin rostro. Sin nombre. Sin tumba conocida. Sin confesión. Sin captura. Sin respuestas. Y por eso, más de 50 años después, el estrangulador solitario sigue siendo uno de los mayores misterios criminales de México. No porque fuera el estrangulador más brutal. No porque fuera el más inteligente. Sino porque logró algo mucho más difícil.
Logró convertirse en una sombra. Y las sombras son imposibles de interrogar. Epílogo. Cuando terminé de investigar este caso me encontré mirando una vieja fotografía del centro histórico tomada alrededor de 1970. Miles de personas aparecían caminando entre automóviles, comercios y edificios. Personas normales. Trabajadores. Estudiantes. Militares. Empleados. Turistas. Familias. Y en algún punto de esa imagen imaginaria podría estar él. El hombre que aterrorizó la ciudad. El hombre del Ford Falcon. El hombre de los hoteles. El hombre que nunca fue identificado. Quizá pasó junto a policías que lo buscaban. Quizá apareció en fotografías sin que nadie lo notara. Quizá murió años después sin que nadie conociera su secreto. O quizá vivió una larga vida cargando con el recuerdo de cada víctima. Nunca lo sabremos. Y tal vez ahí radica el verdadero terror. No en los hechos violentos. No en la violencia. No en los titulares. Sino en la incertidumbre. Porque algunos monstruos terminan frente a un juez. Otros terminan en una celda. Pero unos pocos simplemente desaparecen. Y el estrangulador solitario fue uno de ellos. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Estamos creando nuevas historias con más frecuencia.